Que el Señor Jesús te bendiga. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia. Antes que se me olvide, bendición para todos ustedes que nos ven, hermanos y amigos, sobre todo algunos simpatizantes que tenemos por ahí. Y me acuerdo del sector de La Morera, a toda la hermandad y amigos. Viví también un tiempo por allá por La Morera, hace muchos años atrás. No voy a decir cuándo, pero viví por allá, un sector muy bonito. Saludo a la familia Pérez. Para todos ustedes, Dios les bendiga mucho. A don Manuel, a su familia, a sus seres queridos, a mi hermana Juana y a todos los amigos, vecinos y hermanos en la fe que tenemos en La Morera y en todas partes, en Requino, Machalí, Rancagua, Los Lirios, sus alrededores también, y en alguna parte del mundo, ¿por qué no? Hemos sabido que también nos ven por allá. Quiero hablarles sobre la iglesia. La iglesia. Algunas personas dicen, ¿sabe qué? La iglesia verdadera es la iglesia católica romana apostólica. Así que no me venga con cuentos, dicen algunos. Otros dicen, no, los testigos de Jehová. Allí está el salón del reino, es la verdadera iglesia. Los santos de Jesucristo de los últimos días o algo así. Los mormones dicen, no, somos nosotros. Un satanista por allá dice que la iglesia satánica es así. Y otros de por acá dicen que es su iglesia. Y los de allá y los del sur y del norte. Cada uno tiene su iglesia. Pero como la palabra iglesia es un concepto bíblico, yo tengo un estudio básico, breve, conciso, simple, sencillo, pero que nos puede ayudar a esclarecer este tema de la iglesia. Aparece ese concepto más de 100 veces, o esa palabra, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 20, verso 28, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas magistrales palabras que me gustan mucho. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué dice de la iglesia este pasaje? Que la iglesia es del Señor. ¿Te das cuenta? La iglesia no es mía. No es del Papa, no es del obispo, no es de los pastores evangélicos, no es de nadie de esta tierra. Es del Señor, la iglesia del Señor. Pero hay una sola iglesia del Señor, no todas las iglesias. Pero ya vamos viendo. Que es del Señor, que Él la ganó por su propia sangre, la compró con su sangre. Su iglesia, no le costó cualquier cosita. A Dios, la sangre de su Hijo Jesucristo. Que funciona con líderes espirituales humanos puestos por el Espíritu Santo, que es un rebaño divino, pero con ovejitas humanas. Eso está escrito ahí en Hechos 20, versículo 28, la cual nosotros, los predicadores, tenemos que apacentar, alimentar con la palabra de Dios, porque el Señor deja su palabra para alimentar a las ovejas de su rebaño, de su redil. Ahora, veamos la definición de esta palabra iglesia. Una definición básica. Eclesía en el griego, que significa los llamados de afuera, los sacados de afuera, los apartados de afuera, del mundo que conforman la iglesia. ¿De cuál mundo? Bueno, de este mundo, de este planeta, obviamente, pero refiriéndose al mundo, a ese sistema corrompido, corrupto, pecaminoso, cruel, que está lejos de Dios, que no quiere nada con Dios. De ahí son apartados por el Señor y forman la iglesia suya, la iglesia del Señor, su iglesia. En segundo lugar, veamos la iglesia universal. ¿Has escuchado esto tú? Bueno, es el cuerpo de Cristo, el grupo de todo creyente en Cristo. Salvados, justificados, santificados y separados del mundo para ser de Él. Los integrantes de esta iglesia universal se encuentran en los más diversos lugares, países, ciudades, villorrios, poblaciones, pueblos, tribus, clanes, como quieras llamarle. En tercer lugar, ¿qué es la iglesia local? A veces hablamos del local, como refiriéndonos a una iglesia. El local de Los Lirios, el local de Rancagua, el local de Punta Arenas, etc. Entonces, es el grupo de creyentes en Cristo que viven en una misma comunidad, barrio, pueblo o ciudad, como te dije delante. Se reúnen
en un mismo sitio para adorar a Dios. Por eso se habla la iglesia de Tiatira, la iglesia de Éfeso en los tiempos bíblicos, pero también se habla de la iglesia de los Lirios, también se habla de la iglesia de Iquique, de Arica, de acá de Curicó, etc. Entonces, ¿has escuchado también la iglesia militante? Que es una terminología que a veces usamos, que escuchamos también por ahí, la iglesia militante. ¿Qué es la iglesia militante? Es el cuerpo de creyentes en Cristo que aún están sobre la tierra luchando por su Señor, luchando por su Dios, por su Salvador, en esta tierra. La iglesia que milita, que se ejercita predicando la palabra, ganando almas para Cristo. En quinto lugar, ¿a qué se le llama la iglesia triunfante? Es el cuerpo de miembros de la iglesia que ya terminaron su carrera en esta tierra y ahora partieron y están con el Señor. Esa es la iglesia triunfante. Hoy somos la iglesia militante porque estamos acá en la tierra todavía, pero ya nos iremos con el Señor cuando nos muramos, cuando nos lleve a su presencia. Ahí seremos la iglesia que triunfó. Gloria a Dios. ¿Vamos para allá? Te invito, vamos si todavía no perteneces a la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. En sexto lugar, veamos el origen de esta iglesia. La iglesia se originó en la mente de Dios antes de los tiempos de los siglos. La iglesia fue comprada por Cristo en el Calvario, antes que llegara a existir visiblemente. La iglesia fue fundada por Cristo después de su muerte y de su resurrección. El Espíritu Santo tuvo la función de inaugurar la iglesia en Pentecostés. En Hechos, en este mismo libro que leí delante, en el capítulo 2, ahí ya se enmarca y se encuadra todo esto de lo que te estoy hablando conforme a la iglesia. En séptimo lugar, veamos la naturaleza de esta iglesia. En Mateo 16, verso 18, dice Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está vivo. La iglesia es un organismo espiritual, es una institución divina, es la iglesia de Dios. Es eterna, santa, gloriosa y sin mancha. Es formada por seres humanos que han sido salvados, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo por Cristo. Yo tengo algunos amigos conocidos, testigos de Jehová, etcétera, católicos también. Y cuando les pregunto si han nacido de nuevo, si han sido regenerados, si han sido santificados, si han nacido de nuevo, no tienen idea. No saben. Y eso es súper elemental que la gente lo conozca, porque de lo contrario no pueden pertenecer a la iglesia del Señor o a la iglesia que ellos mencionan, porque desconocen esta doctrina que está en la Biblia. ¿Te das cuenta lo importante de esto? Si tú que me estás viendo perteneces a una iglesia de estas que te menciono, pero no tienes idea lo que es la justificación por la fe, lo que hizo Cristo en la cruz, por qué murió, qué es lo que es el pecado, qué es lo que es el arrepentimiento, qué significa nacer de nuevo, te digo una cosa, sal de ahí por favor y búscate una iglesia bíblica, cristiana, cristocéntrica, que te enseñen estas cosas, porque depende de la salvación de tu alma. Es súper, súper importante. En octavo lugar, veamos la misión de la iglesia en este mundo. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice: y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para toda la criatura, para todas las personas, ricos, pobres, etnias, de donde estén, de donde sean. Predicarles el Evangelio, para que de ahí, cuando oigan este Evangelio, que este evangelio es una buena noticia, pero esa buena noticia dice que el hombre es pecador y que tiene que arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor en sincero arrepentimiento. Y esa es la buena noticia, que Dios le perdona, le envía el Espíritu Santo, entra a su corazón y desde ahí en adelante es hijo, hija de Dios y pertenece a la iglesia militante y posteriormente a la iglesia triunfante con el Señor en los cielos. Entonces hay que ir por todo el mundo, ¿te das cuenta? Todo el mundo. Al Señor no dice vayan a los pobres nomás, vayan a los miserables, vayan a los drogadictos, a los borrachitos, a todo el mundo. A todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, la iglesia debe proclamar el Evangelio a toda criatura. La iglesia debe perseverar y defender la verdad de Dios y debe combatir el poder y dominio del diablo y su autoridad sobre los hombres. Esa es su labor
primordial. Una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora. El destino final de la iglesia en noveno lugar. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo al Señor, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, la iglesia del Señor. Será la esposa que contraerá matrimonio eterno con Cristo, reinará con Cristo como esposa real. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Cómo Dios se refiere a la iglesia, a su iglesia, y lo que le espera a esta su iglesia. Para concluir, mi amigo, mi hermano militante, mantente firme, no estás solo. Jesús está contigo, el Espíritu Santo y su poder estará en ti. Mantente firme. No le podemos decir eso a la iglesia triunfante porque ya están con el Señor. Gloria a Dios que están con Él. Pero a nosotros nos resta un poco de tiempo. Amigo mío, hermano mío, señora, dama, caballero, niño, joven, adolescente, abuelito, quien quiera que sea y de donde me estés escuchando. Si tú es primera vez que escuchas esto, te lo digo porque está escrito en la Biblia. La Biblia es una sola, es la palabra de Dios. Allí está escrito y yo te lo tengo que comentar a ti. Y tú lo tienes que saber ahora en vida. Después de muerto no te puedo hablar de esto. Los muertos no oyen, ya se le acabó la oportunidad. Ahora es el tiempo que Dios te da para que pertenezcas primero a Él y posteriormente a la iglesia suya aquí en la tierra. Gracias le damos a Dios porque por misericordia hemos conocido su iglesia. Y estamos en su iglesia. Y militamos en la iglesia del Señor Jesucristo. No en una denominación, no en un nombre que le dan los hombres. No tiene nada que ver eso. Ni porque sea antigua, ni porque tenga una estructura, y porque tenga una jerarquía. No tiene nada que ver eso. Aquí en la cabeza de este cuerpo que es la iglesia es Cristo y se acaba el cuento. Y debemos servirle a Él con todo el corazón. Si te interesa este tema, contáctate conmigo, déjame un recadito ahí abajo, donde se dejan recaditos, y tal vez nos podríamos contactar y ayudarte un poco para que conozcas la iglesia del Señor Jesucristo y para que pertenezca a ella, más que la conozca, para que pertenezca a la iglesia del Señor, porque Cristo viene pronto. ¿Y sabe por quién viene? Viene por su iglesia. Él es la cabeza y viene a recoger a su cuerpo, a la iglesia, a todos los creyentes verdaderos, nacidos de nuevo en Cristo, y se los lleva para el cielo, porque este mundo ya no da para más. Y hoy Dios te ha dado la oportunidad de que pertenezcas a la iglesia de Jesucristo, de su Hijo. Vamos, ven, acude a la iglesia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro porque esta palabra, que creo que ha llegado y calado profundamente el corazón de los amigos y hermanos, nos mantengamos firmes y atesoremos y creamos a esta palabra porque es bíblica, porque es tu palabra y es tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te pido que ayudes a los amigos a que se decidan por ti y reciban a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas para que pertenezcan a su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chao.